La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. La población con discapacidad es creciente en México. Y creciente en México, por supuesto, incluyendo a nuestro estado de Jalisco, a la zona metropolitana y a ciento y tantos municipios del estado de Jalisco. Bueno, hoy en el programa Cara a Cara, un experto en el tema es Héctor Figueroa Solano. Él es secretario ejecutivo de Coedis. ¿Qué es Coedis? Ya nos dirá él mismo, pero a mí me importa mucho que todos compartamos una información. La discapacidad en seres humanos va hacia adelante, está estancada o va disminuyendo. Esto es algo que nos va a decir Héctor. Pero antes, pues muchas gracias por venir, buenos días y adelante. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, yo creo que un tema importante en el tema de las personas con discapacidad es el hecho de que nos ha acompañado, Marcos, durante toda la vida, ¿no? Durante toda la vida del ser humano nos ha acompañado la discapacidad. Algo interesante por comentarte es que desde tiempos remotos la discapacidad ya se atendía, quizá no de la mejor forma, ¿no? Porque en Grecia, en el monte Taegeto, pues nos despeñaban, ¿no? Tú no estás igual que yo y entonces nos tiraban del monte Taegeto y pues la sociedad no tenía discapacidad. Esa era su forma de atendernos. Va evolucionando, oye, Héctor, ¿no? Me llama la atención este caso que estás diciendo, porque yo creo que la historia de la humanidad no podría ser sin la aportación de los griegos, de su clasicismo. Y es, ¿cómo es posible que un pueblo, que una civilización tan avanzada, tan reconocida, tuviera esa reacción? ¿En dónde radica esa motivación? Bueno, primero que nada, pues señalar que desde ahí se generan muchos temas de las famosas islas, ¿no? Había una isla que se llamaba la isla de Tiflos, donde ponían a todas las personas que eran ciegas. Y bueno, la historia nos habla incluso de otras islas como Sodoma y Gomorra, que fueron islas que tenían trascendencia. Por ejemplo, en el tema de equidad de género, digo, el tema de diversidad sexual, pues la isla de Lesbos, del término lesbiana, pues viene de Safo de Lesbos, en un tema histórico, ¿no? Entonces, la discapacidad nos ha acompañado como seres humanos desde un principio, y bueno, las civilizaciones se han dado la tarea de atenderla de formas diferentes. Quiero platicarte que en una evolución histórica en ese sentido, cuando hablamos de la Edad Media, nos consideraban como enfermos de la reina. Eso era todo dar, porque pues nos daban todo, ¿no? La reina tenía que hacer las cosas para que las personas con discapacidad viviéramos de una mejor forma, y así nos denominaban, los enfermos de la reina. Incluso en literatura como Los Tres Mosqueteros y temas en ese sentido, se maneja que las personas con discapacidad éramos llamados los enfermos de la reina. Luego, por otra parte, vamos a nuestro México, y en nuestro México las personas con discapacidad teníamos un lugar privilegiado, porque dentro de los grandes tlatoanis se avisaba que las personas con discapacidad teníamos incluso algunos poderes, ¿no?, sobrenaturales, o habíamos venido del cielo como en parte de los dioses a cumplir una misión, y entonces estábamos dentro de esas grandes civilizaciones, o dentro de esas grandes clases como sacerdotales, donde incluso éramos consejeros. Luego evolucionamos, viene la Primera Guerra Mundial. Después de que hay muchos veteranos de guerra, lo que sucede es que se crea la primera escuela de perros guías en Alemania y empieza ya a funcionar la discapacidad de una manera distinta. Después de esto, bueno, viene nuestra famosa Segunda Guerra Mundial, ya empezamos a hablar de rehabilitación, se desarrollan diferentes deportes como el pilates, ¿no? Que el pilates era donde las personas con discapacidad o los mismos veteranos de guerra como militares pues podían hacer algunos ejercicios que no les implicaran mucho esfuerzo. Y bueno, así viene evolucionando. La discapacidad es nueva en cuanto a la atención a nivel mundial, porque en 1980 se empiezan a crear las primeras normas de acción mundial para las personas con discapacidad. Vamos evolucionando con diferentes convenciones. En el 92 se genera el Decenio de las Personas con Discapacidad en Naciones Unidas. Y bueno, algo importante por señalar es que en 2008 el documento más importante a nivel de inclusión de personas con discapacidad en el mundo se da, que es la famosa Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. México la propone ante la ONU en 2001 y bueno, a 2006 se genera, y en 2008 es cuando realmente empieza ya
a funcionar la convención en un ámbito importante a nivel mundial. En este caso, ¿cómo llega esa política de la discapacidad a Jalisco? Bueno, llega de una manera muy nueva. El tema es que la situación que se da en Jalisco es que hasta 2010 no teníamos una ley específica de personas con discapacidad. En el Código de Asistencia Social se abordaba el tema en el capítulo 5, y bueno, con la sociedad civil organizada, los diferentes diputados, se crea esta primera ley para personas con discapacidad. Su nombre correcto es Ley para el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, y esta ley da origen a este consejo al cual el día de hoy tengo el honor de representar, que es un Consejo Estatal de Personas con Discapacidad. Su función, y bueno, es el generar la política pública para personas con discapacidad. Pero concretamente el COEDIS, entonces, ¿qué responsabilidades tiene? ¿Qué derechos y qué deberes genera? Primero que nada, el COEDIS se conforma por parte del gabinete estatal. El gobernador es el presidente. Él puede designar a un presidente suplente. En este caso, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social es quien tiene la presidencia en este momento, y bueno, el gobernador la retoma hoy por hoy como tal. El Consejo tiene como funciones el generar la política pública. Nosotros como Consejo estamos integrados, repito, por diferentes miembros del gabinete, por diferentes secretarías, y lo que tenemos que hacer es que coadyuvar o ayudar a que las personas con discapacidad dentro del ámbito de competencia de las demás dependencias tengamos una inclusión de manera transversal y correcta. Héctor Figueroa Solano, descríbenos por favor cuántos tipos de discapacidad hay en nuestra sociedad. Si habláramos de una clasificación como tal, hablaremos de 50,000 más de personas con discapacidad. Pero bueno, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, la ONU, la OMS, señalan 4 diferentes rubros importantes. Primero que nada, la discapacidad motora, ¿no? Si hablamos de discapacidad motriz, hablamos de motores de autos, ¿no? No voy a decir marcas para no quemar algunos, pero hablamos de temas de autos. Cuando hablamos de discapacidad intelectual, hablamos de personas que tienen algún síndrome de Down, son baja en la IQ a nivel intelectual. Y la diferenciamos de la discapacidad mental, la cual nos habla de personas que tienen algún trastorno en el aspecto pues mental, como tal, cognitivo. Es una situación, por ejemplo, las personas que tienen bipolaridad, esquizofrenia, algunas de esos son ejemplos claros de la discapacidad mental. Y viene una que engloba a un par, que es la discapacidad sensorial, que es la auditiva y la visual. Entonces, esas son las clasificaciones. Hoy por hoy se está intentando plantear el tema de discapacidad psicosocial, que bueno, es una discapacidad que se da por el tema del entorno en el cual nosotros como personas nos desarrollamos, y cada una tiene sus propias características, pero el Consejo no distingue y trabajamos juntos por todas las personas con discapacidad. No, nos estás verdaderamente ilustrando, pero yo voy a preguntarte, Héctor, y me vas a tener una respuesta después de estos mensajes. Te pregunto, ¿qué diferencia hay entre el término discapacidad y enfermedad? Te pido por favor respuesta después de unos mensajes. Estamos en Twitter, @Zona 3 Noticias. Contenidos que generan confianza. Zona 3, 91.5 FM.